Obras maestras de la pintura universal. Parte 3. El barroco. El barroco es un periodo que se desarrolló principalmente en la Europa occidental entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII, es decir, entre los movimientos artísticos renacentista y rococó, una época donde predominaron las disputas religiosas entre países católicos y protestantes y donde la burguesía comienza a sentar los cimientos del capitalismo. Fue una época marcada por una gran depresión económica. Además, la pintura se convertiría en un importante elemento propagandístico, empleado por la propia Iglesia para proclamar su mensaje de oposición a las doctrinas propuestas por la Reforma, encarnada principalmente por Lutero y sus seguidores. Es lo que conocemos como Contrarreforma. La pintura adquirió un gran protagonismo entre las manifestaciones artísticas. Llegó a convertirse en la expresión más característica de la religión, así como de la incipiente burguesía. El barroco proponía una nueva forma de concebir el arte. Alcanzó a diversas disciplinas artísticas como la arquitectura, la pintura, la música o la literatura. Se caracterizó por una exageración y una ornamentación voluptuosa, casi excesiva. Busca un realismo al que se acerca mediante la aplicación de colores intensos, así como fuertes luces y sombras. El barroco se define también por una preocupación en el estudio del movimiento. Otra de sus características es el hecho de que se imponen las líneas curvas, el desequilibrio. Se buscan la ilusión óptica y el engaño visual. Durante el barroco se desarrollaron nuevos géneros como paisajes, bodegones o retratos y se alcanza un mayor grado de perfeccionamiento en la representación de temas religiosos. La joven de la perla. Vermeer. Tras abandonar el Renacimiento y adentrarnos de lleno en el barroco, nada mejor para ilustrarnos que uno de los retratos más hermosos de este periodo y sin duda de la historia de la pintura universal. Hablamos de La joven de la perla, obra del pintor flamenco Johannes Vermeer. Este pintor nació en 1632 en Holanda, donde vivió y trabajó durante toda su vida. No se sabe a ciencia cierta quién enseñó a Vermeer a pintar, pero lo que sí sabemos es que tenía muchos amigos pintores, aunque ninguno de los estilos de esos artistas se aproxima remotamente al suyo. Este pintor solo creó 45 obras durante toda su vida, de las cuales 35 han llegado hasta nuestros días. Probablemente esto convierte a Vermeer en el pintor más célebre respecto a una tan escasa aportación en cuanto al número de obras se refiere a la historia del arte. De hecho, solo trabajó por encargo y no pintaba más de 2 o 3 obras al año. De esta manera ganaba lo justo para mantener a su esposa y a sus 11 hijos. Con algunas escasas excepciones, como paisajes, escenas de calle o algunos retratos, su producción consistió fundamentalmente en interiores domésticos, llenos de luz, en los que alguna figura está leyendo, escribiendo, tocando un instrumento musical o realizando alguna tarea doméstica. Sus obras recogen los efectos de la luz con una sutileza y pureza del color únicas. Es notable su capacidad magistral para usar y atrapar la luz en la tela, como podemos comprobar en obras como La lechera o en Mujer con jarra de agua. Vermeer falleció en 1675. La joven de la perla, también conocida como la Mona Lisa holandesa o la Mona Lisa del Norte, es una obra al óleo de pequeño formato pintada entre los años 1665
y 1667. Esta obra no pertenece al género del retrato, sino a un género pictórico propio del barroco flamenco holandés conocido como latronie, que significa rostro en holandés, caracterizado por presentar retratos, normalmente de pequeño tamaño, en los que el protagonista muestra una expresión facial muy marcada, incluso exagerada. La maestría en la ejecución de esta obra demuestra que Vermeer era mucho más que un mero pintor de escenas de la vida cotidiana a pequeña escala. El artista atrae al espectador hacia el lienzo a través de la mirada por encima del hombro de la joven. Los labios entreabiertos crean sensualidad y misterio, y su turbante añade exotismo a esta mezcla seductora. La modelo lleva un vestido amarillo contra el que destaca el blanco del cuello de la blusa y el turbante azul, del que cae una banda a juego con el vestido amarillo limón sobre los hombros. En la oreja luce una perla en forma de gota con reflejos que se convierte en el punto focal del cuadro. Breves pinceladas con las que Vermeer refleja por una parte el cuello blanco de la modelo y por otra los destellos derivados del mismo foco de luz lateral que ilumina el rostro. Está pintando con cambios suaves, tenues, tanto de luz como de color a través de una gama basada en tonos azules, rojos y amarillos. Podemos observar que existe un gran contraste entre el fondo oscuro y el ropaje claro de la joven. La identidad de la mujer retratada es uno de los aspectos más debatidos sobre la obra. Existen varias teorías sobre ella. Hay quien asegura que se trata de María, la hija mayor de Vermeer, que tenía aproximadamente la misma edad de la joven representada en la pintura. Por otro lado, se especula también con que podría tratarse de la hija del comisario principal de la ciudad de Vermeer, que también se ajusta a la descripción de la modelo. Por último, se dice también que se trata de Griette, la propia sirvienta del pintor. Actualmente el cuadro se halla expuesto en el Museo Marie Suisse de La Haya. La ronda de noche. Rembrandt. Vamos a descubrir a continuación La Ronda de Noche, uno de los cuadros más famosos del genial pintor holandés del siglo XVII, Rembrandt. Rembrandt Jameson van Rijn vino al mundo en Holanda en el año 1606 en el seno de una familia acomodada. Es considerado uno de los grandes maestros del barroco, tanto de la pintura como del grabado, y sin duda el artista holandés más importante de su época. A los 18 años comenzó a trabajar para Pieter Lasman, un pintor con cierto renombre. Tras un fugaz paso por este taller, tan solo 6 meses después abrió su propio estudio. Enseguida se hizo popular como pintor. En 1632, con apenas 26 años de edad, realizaría una de las que serían sus obras más famosas, la lección de anatomía del Dr. Tulp, que tuvo un enorme éxito de crítica. A pesar de ser un artista de gran talento y muy respetado en su época, Rembrandt vivió gran parte de su vida marcado por la desgracia, primero con 36 años, en viuda de su esposa Saskia, que fallece muy joven, y varios años después fallece también su amante y, por último, su propio hijo. A pesar de estos lamentables episodios, el arte de Rembrandt avanzaría en madurez y técnica, abandonando la exuberancia barroca, pero enriqueciéndose con un colorido vibrante y un enorme interés por el detalle. Crearía entonces nuevas obras más adecuadas a la mentalidad protestante, como La Cena de Maus o Cristo y la Adúltera. Se estima que realizó en torno a 600 pinturas a lo largo de su extensa carrera. Finalmente, Rembrandt moriría en el año 1669 a la edad de 63 años, en la más absoluta miseria. El nombre atribuido a este cuadro, La Ronda de Noche, es muy posible que se deba a un equívoco surgido en el siglo XIX, ya que el cuadro estaba tan deteriorado y oscurecido por el óxido que sus figuras apenas se distinguían. Parecía que la escena se desarrollaba por la noche. Sin embargo, tras su restauración en el siglo XX, se pudo comprobar que tal escena sucedía realmente de día, en la penumbra de un portalón, hasta donde llega un rayo de sol que ilumina a los personajes.
Se trata de un cuadro de grandes dimensiones. En él, Rembrandt representa el momento en que una compañía de soldados arcabuceros se pone en marcha. En la escena aparecen 16 soldados portando banderas, mosquetes, alabardas y tambores. Pero junto a ellos vemos también a otros personajes, en concreto a 3 niños corriendo y a un perro que ladra, añadidos por el pintor para animar la escena. El capitán de esta compañía militar, con el brazo extendido hacia adelante, muestra el camino a sus hombres. Luce el tradicional cuello de encaje amplio y fajín rojo. Lleva colgada la espada al lado izquierdo, pero al igual que el oficial que le acompaña, no empuña ningún arma. En su lugar, sujeta con la mano derecha un largo bastón, símbolo de su rango militar, y unos guantes que nos indican su posición de burgués acomodado. El propio Rembrandt aparece autorretratado en el cuadro, situándose entre 2 personajes a la izquierda de la obra. Es llamativa la presencia de una niña en el cuadro. Es el símbolo femenino y sirve de foco de luz. Está situada en penumbra y las sombras no parecen alcanzarla. No parece que tenga que ver con las escenas representadas, por lo que algunos críticos han visto en la niña un retrato de la propia Saskia, la mujer de Rembrandt. En este cuadro se resumen todas las características típicas de la pintura del barroco. Por un lado, vemos que el dibujo está apenas esbozado y queda disminuido por la importancia del color y de la luz, siendo poco nítidos los contornos de las figuras. Además, el pintor utiliza el tenebrismo y el efecto del claroscuro, creando grandes contrastes entre la penumbra y la luz que proviene de la izquierda. Para ello utiliza potentes contrastes luminosos, subrayados por el uso del color, aplicado con fuerza, casi con relieve. Destacan los tonos cálidos de las tierras y los ocres, además del rojo de la banda del protagonista y de la ropa del soldado situado a su derecha. También destacan los amarillos de la joven y del lugarteniente, además de los blancos de la golilla que rodea su cuello, en contraste con el negro. A pesar de ser considerada hoy en día una obra maestra, cuando fue presentada en sociedad tuvo una fría acogida por parte de la crítica. Si a esto añadimos que coincidió con la muerte de su esposa, Saskia, entendemos por qué, a sus ojos, el año 1642 no fue nada bueno para el pintor, que iniciaría a partir de entonces un periodo de notable decadencia. Como curiosidad diremos que durante la Segunda Guerra Mundial el cuadro tuvo que ser oculto junto con otras obras en un búnker para protegerlo del expolio nazi. Afortunadamente la obra se pudo salvar y el cuadro se encuentra actualmente expuesto en el Rijksmuseum de Ámsterdam. La crucifixión de San Pedro. Caravaggio. Continuamos nuestro recorrido por la pintura barroca con otra obra maestra, la crucifixión de San Pedro de Caravaggio, pintor italiano nacido en Milán, Italia, en el año 1573. Miguel Angelo Medici de Caravaggio nació en el seno de una familia acomodada. Su padre, Fermo Medici, trabajaba como administrador y arquitecto del Marqués de Caravaggio, ciudad de la que más tarde el artista tomaría el nombre. Fue discípulo de Simone Peterzano en Milán. Trabajó también en el taller del pintor Giuseppe Cesari, para quien pintó cuadros sobre motivos de frutas y flores. La utilización de modelos populares, es decir, de gente del pueblo para pintar sus primeras obras profanas, así como sus posteriores composiciones religiosas, atrajeron el interés sobre su obra de las autoridades religiosas de la Contrarreforma, por su gran realismo y por su carácter devocional. Empleó con gran profusión el claroscuro como técnica para imprimir mayor dramatismo a sus obras. Es lo que posteriormente se ha conocido como tenebrismo. De su primera época podemos destacar obras como Muchacho con gesto de frutas o David, vencedor de Goliat. Caravaggio gustaba de frecuentar ya desde su juventud la vida nocturna, por lo que en numerosas ocasiones se vio envuelto en riñas callejeras, llegando a ser herido de gravedad en alguna de estas reyertas y teniendo problemas con la justicia.
Fruto de una de estas reyertas y con una orden de captura a sus espaldas, el pintor se ve obligado a huir por mar hacia Roma. Sin embargo, en una de las escalas perdió el barco y el equipaje, y tratando de continuar a pie y agotado por las heridas, el hambre y el cansancio, Caravaggio muere prematuramente a los 37 años en 1610. Una de las piezas cumbre de este genial pintor italiano fue sin duda la Crucifixión de San Pedro, una de las obras más representativas del barroco italiano. En él se representa el martirio de la Crucifixión de San Pedro. Como podemos ver, la historia tras la pintura dice que el apóstol pidió ser crucificado como su maestro, pero cabeza abajo, ya que sentía que no era digno de compartir el mismo martirio de su maestro Jesús. En esta pintura encontramos las principales características del estilo y técnica de Caravaggio, es decir, un gran formato, mide 2,3 metros de alto por 1,75 de ancho, figuras de tamaño casi natural que ocupan la mayor parte de la superficie del cuadro, una fuerte iluminación que proviene de la izquierda y que parece luz natural, pero de la que en realidad no sabemos con certeza su origen, un fondo casi neutro, y sobre todo, un gran naturalismo en la representación de los personajes. La figura de San Pedro, como en otras obras de Caravaggio, es la de un anciano de fisonomía corriente, casi vulgar, incluso decrépita, propia de una persona de avanzada edad, aunque, en este caso, parece dotado de mayor fortaleza física y dignidad que en otras representaciones. En su rostro son visibles claramente el dolor y la angustia del personaje ante su inminente muerte en la cruz, pero que no obstante rezuma dignidad. Caravaggio aprovechó el hecho de la crucifixión en la cruz invertida para componer un escorzo en diagonal, muy violento, hacia abajo. Es por eso que vemos a San Pedro intentando incorporarse adelantando su torso para mirar hacia afuera del cuadro, en un gesto que dota a la escena de gran tensión y movimiento. Las figuras de los romanos que proceden a levantar la cruz son representadas como figuras tenebrosas en la sombra, con sus rostros casi ocultos y poco definidos, con lo que Caravaggio intenta realzar el importante esfuerzo que tuvieron que hacer para levantarlo. Esto queda patente también en las posiciones forzadas, poco naturales, en las que se encuentra para poder realizar su trabajo. Al contrario que en otras obras, en otras pinturas sobre la crucifixión de Jesucristo, en esta nos llama la atención la ausencia de sangre o de manifestaciones evidentes del martirio. Como no podía ser de otra manera tratándose de Caravaggio, vemos que la luz se centra en iluminar la cruz y al personaje principal, anulando casi por completo el contexto en el que se desarrolla la escena, que queda en penumbra, sin paisaje ni espacio reconocible, centrándose así la atención en lo importante, la crucifixión de San Pedro. De nuevo, una de las características principales del barroco. Aunque predominan los tonos marrones, podemos encontrar 4 colores que destacan: el cuerpo blanquecino y amarillento del santo, el rojo del manto de uno de los esbirros, el verde del pantalón del mismo sujeto y, por último, el marrón claro del pantalón del torturador en primer plano. Destacaremos como detalle los pies bastante sucios de la esquina inferior izquierda. Asimismo, contrastan también las actitudes de los protagonistas. Por un lado, la dignidad del santo. Por otro, la indiferencia de sus torturadores. Hemos de decir que este cuadro fue tan importante en su época que sirvió de inspiración a numerosos pintores de su tiempo, entre ellos al gran artista holandés Rubens. Las tres gracias. Rubens. Continuamos nuestro recorrido por el barroco con las tres gracias, una de las más representativas y conocidas del maestro belga Rubens. Petrus Paulus Rubens nació en Alemania en el año 1577 y perteneció a la llamada Escuela Flamenca. Cursó estudios en la Escuela Católica de los Jesuitas de Colonia. Se educó en las culturas clásicas griega y romana, que tuvieron una gran influencia en sus obras,
así como en la pintura renacentista, especialmente las de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Tiziano, Rafael y Tintoretto. Rubens poseía un estilo exuberante. En su obra predominaron el dinamismo, el color y la sensualidad. En 1609 contrajo un matrimonio con Isabella Brandt en Amberes. Fue contratado como pintor de la corte por el archiduque austriaco Alberto. El número de pinturas que se le encargaron en esa época fue tan enorme que tuvo que establecer un gran taller donde el artista solo realizaba el boceto inicial y daba a las obras los toques finales, mientras que sus aprendices completaban todas las fases intermedias. A pesar de la intensa pérdida que sintió tras la muerte de su esposa, continuó trabajando activamente. En 1628 viajó a Madrid, donde recibió también múltiples encargos del rey de España, Felipe IV, para decorar sus palacios. Sería el propio rey español quien le nombraría secretario de su consejo privado. Allí trabó amistad con el joven pintor español Diego Velázquez. La muerte sorprendió a Rubens en Amberes en el año 1640, dejando inacabado su lienzo Andrómeda y Perseo. Las Tres Gracias es un cuadro pintado por el maestro holandés en óleo sobre tabla entre los años 1636 y 1639. La elección del soporte de madera para la pintura nos demuestra la importancia que en la obra usaban los pintores de Amberes. Era un soporte muy costoso, por encima del lienzo o del cobre, más comunes en aquella época. Rubens muestra tres mujeres que aparecen completamente desnudas, en tamaño natural y dispuestas según el modelo escultórico antiguo, es decir, con la figura central de espaldas y las otras dos de perfil, levemente giradas hacia el frente. Como siempre en las obras de este pintor, se trata de mujeres más bien rellenitas y con carnes rosadas. Se trata de la representación de las tres hijas de Zeus, Eufrosine, Talía y Anglaya, que son las diosas de la amabilidad, la simpatía y la delicadeza respectivamente. Las diosas aparecen en un paisaje poblado por tres ciervos bajo una guirnalda de rosas junto a un árbol, una fuente y un pequeño riachuelo que atraviesa la escena de derecha a izquierda. Las Tres Gracias están representadas con un peinado de la época, desnudas y reunidas, pero conectadas entre sí a través de los brazos, el velo transparente y las miradas. Estas parecen a punto de iniciar una danza, al tener todas ellas una actitud delicada y un pie retrasado. El escenario en que se encuentran las diosas muestra una naturaleza que se aleja del primer plano. Esto sigue el esquema desarrollado por los pintores flamencos, con los elementos que se sitúan, en primer plano pintados en tonos marrones, en planos intermedios en verde y los más lejanos definidos por un hermoso y profundo color azul. Los árboles, sobre todo los de la derecha de la escena, forman una maraña frondosa y bajo los pies de las Gracias corre ligero un riachuelo que brota de la fuente y que ayuda a dar frescura al escenario natural. Por su parte, las flores de la guirnalda superior y el fondo de paisaje acentúan la belleza del conjunto. Rubens usa unas pinceladas grandes y emplea colores vivos y limpios que dan vida a las formas y a la propia luz del cuadro, predominando el uso del color sobre el dibujo propiamente dicho. Hay expertos que aseguran reconocer en esta obra las facciones de las dos esposas del pintor, Isabella Brandt y Helen Furman. La figura de la izquierda es sin duda Helen Furman, su segunda mujer, ya que la utilizó varias veces de modelo. Hemos de saber que el cuadro fue adquirido a la muerte del pintor por el rey Felipe IV de España para formar parte de su colección privada. Hoy en día se encuentra expuesto en el Museo del Prado de Madrid, en España. La Torre de Babel, Peter Bruegel. La Torre de Babel es una pintura flamenca de Pieter Bruegel el Viejo, uno de los más grandes maestros flamencos del siglo XVI. Su genio se ha equiparado frecuentemente al del Bosco, con quien comparte cierto tratamiento fantástico en determinadas escenas, como el triunfo de la muerte. Sabemos que nació cerca de Bruselas, en Bélgica, en el año 1525,
pero poco más sabemos de él. De hecho, los únicos datos sobre su vida y su carrera nos lo ofrece una biografía publicada en el año 1609 que le presenta como un mediocre pintor dedicado a la pintura cómica. Sin embargo, parece suficientemente demostrado que fue un hombre de cierta cultura, puesto que frecuentó a intelectuales y científicos de su época. Además, viajó por Italia para aprender la técnica de los pintores renacentistas. Este viaje nos dejó una importante colección de dibujos excelentes realizados sobre los paisajes de los Alpes, paisaje que hubo de atravesar durante su viaje. A su regreso, desarrolló una serie de paisajes realizados mediante la técnica del grabado, que serían muy difundidos por Europa. Con esta misma técnica, realizó numerosas obras gráficas que en la época se utilizaban para ilustrar refranes o cuentos populares tradicionales. Esta afición por los temas populares ha hecho que se le conozca como Bruegel el campesino. El pintor murió en Bruselas en 1569. Como legado, dejó tras de sí a toda una dinastía, la de los Bruegel, grandes pintores flamencos de los siglos XVI y XVII. El cuadro que analizamos ahora es La Torre de Babel, realizado en óleo sobre tabla de roble en torno al año 1563. El cuadro representa la leyenda de la construcción de la Torre de Babel, según aparece narrada en las Santas Escrituras. En esta se cuenta que los hombres, que hablaban entonces una única lengua, se propusieron construir una torre de gran altura que llegara hasta el cielo. Dios, al ver esta magnífica construcción, quiso poner fin a la vanidad humana, confundiendo las lenguas de los hombres y poniendo fin a la construcción. Bruegel pintó varios cuadros sobre el mismo tema tras su estancia en Roma. Al cuadro se le conoce como la Gran Torre de Babel y al verlo resulta evidente que las técnicas de la construcción están inspiradas en las del impresionante Coliseo romano que Bruegel tuvo ocasión de visitar. El centro del cuadro está dominado por la torre a medio construir dentro de un amplio paisaje panorámico. En la parte superior de la torre encontramos la presencia de una nube que simboliza la pretensión de que sus constructores querían alcanzar el cielo con esa torre. Si nos dirigimos a la parte inferior izquierda, aparece Nimrod, nieto de Noé y fundador del primer reino sobre la tierra tras el diluvio universal. Le vemos elegantemente vestido, con capa, cetro y un tocado típico del siglo XVI. Asiste a un encuentro con los esclavos que trabajan en las obras de la torre, que le están rindiendo cuentas del estado de la construcción, que ya parece haber alcanzado el cielo. Aunque a primera vista la torre parece construida por una serie de cilindros concéntricos, si nos fijamos con detalle, apreciamos que algún piso no reposa sobre la horizontal. Mientras la torre asciende en espiral, los arcos están construidos de forma perpendicular al suelo inclinado, haciéndolos aparentemente inestables. El pintor hace con esta representación una alegoría del orgullo humano, advirtiendo de sus peligros y del fracaso a la que estaba condenada la racionalidad frente a lo divino. Bruegel nos presenta la Torre de Babel como el monumento a la vanidad del hombre, pero al mismo tiempo nos muestra la capacidad humana como algo casi ilimitado. Es por eso que en el interior pueden verse desarrollándose todo tipo de actividades humanas, en la que todos contribuyen con su trabajo a la elevación de la gigantesca torre. Otros autores, por el contrario, creen que Bruegel quería hacer alusión con este cuadro al desmembramiento de la unidad cristiana tras la Reforma luterana, así como a la condición de la ciudad de Amberes como ciudad cosmopolita y multicultural. El colorido de la obra y su estética nos recuerdan poderosamente a El Bosco, pintor que influyó notablemente en la obra de Peter Bruegel, como nos lo demuestran otros de sus cuadros, como El Triunfo de la Muerte o Cazadores en la Nieve. El siglo de oro español.
Cuando hablamos del barroco pictórico, no podemos olvidar el glorioso periodo conocido como el Siglo de Oro español. Hemos de comprender que durante los siglos XVI y XVII, España vivió un importante desarrollo del arte y la cultura. Los reyes se convirtieron en mecenas, es decir, protectores y financiadores de arquitectos, pintores o escultores. Y sería precisamente a consecuencia de este auge cultural impulsado por los propios monarcas cuando surgirían los más importantes autores de obras de arte en todos los campos. Es por ello, por la profusión de figuras de renombre mundial surgidos en este periodo, que se ha dado en llamar a esta época tan gloriosa con el nombre de Siglo de Oro. La pintura del siglo XVII es una de las aportaciones más importantes de España a la historia del arte universal. Podríamos decir que se caracterizó por varios rasgos comunes. En primer lugar, por un predominio de temas religiosos debido a la Contrarreforma. En segundo lugar, los pintores de la época estaban influenciados por el tenebrismo de Caravaggio en el tratamiento de la luz. En tercer lugar, a causa del miedo que se vivió durante la Inquisición, la pintura se vio impregnada por la casi total falta de sensualidad en las obras. Por último, es importante destacar que el principal cliente de los pintores era la entonces poderosísima Iglesia de la época. La importancia que adquiere el Siglo de Oro en el concierto artístico internacional viene dada no solo por la gran calidad y cantidad de nuevos artistas, sino también por desarrollar una identidad pictórica propia que la distinguió del resto de escuelas europeas. Fue una escuela de gran relevancia, a pesar de lo cual sería conocida tardíamente. La razón de este desconocimiento en la época era debida, en gran parte, al aislamiento español respecto al resto de Europa durante mucho tiempo. Es durante este Siglo de Oro cuando surgen las grandes figuras de la pintura española, como Velázquez, Rivera, El Greco, Zurbarán o Murillo, entre muchos otros. Las Meninas, Diego Velázquez. Al tratar esta obra, podemos decir que estamos probablemente ante una de las obras cumbres de la pintura universal. Estamos refiriéndonos ni más ni menos que a Las Meninas, la obra más famosa del genial pintor sevillano Diego Rodrigo de Silva y Velázquez. Nació en el año 1599 en Sevilla y con tan solo 12 años entró como aprendiz en el taller del que sería su futuro suegro, Francisco Pacheco. Durante su formación aprendió el naturalismo tenebrista tan de moda en su época, movimiento derivado de los realismos italiano y flamenco. Sus primeras obras fueron bodegones, retratos y escenas religiosas. Para estas últimas utilizó modelos extraídos de las calles de Sevilla, generalmente mendigos. De esta época es la adoración de los magos, en la que las figuras bíblicas son los retratos de su propia familia, incluido su propio autorretrato. A los 24 años viajaría a Madrid para pintar un retrato del rey Felipe IV, quien le nombró su retratista y poco después su pintor de cámara, lo que hoy llamaríamos coloquialmente su pintor oficial. Hemos de destacar también que Velázquez pintó, además, sobre temas mitológicos como el triunfo de Baco, popularmente llamado Los Borrachos. Aprovechó un viaje a Italia para estudiar en profundidad el arte del Renacimiento y la pintura italiana. Así, algunas de sus obras se vieron influenciadas por los conocimientos adquiridos allí, como observamos, por ejemplo, en su obra La fragua de Vulcano. Durante las dos últimas décadas de su vida produciría gran parte de sus mejores piezas, como las hilanderas, pero sobre todo una de las obras maestras de la pintura española, Las Meninas, también llamada La familia de Felipe IV. Son muchos quienes lo han considerado el mejor pintor de la historia. Su influencia sería inmensa y prolongada, pues incluso los impresionistas del siglo XIX encontrarían en sus obras un modelo de estudio e inspiración. Diego Velázquez murió en Madrid el verano de 1660.
Comenzamos pues a hablar de la que podemos afirmar que es una de las grandes obras de la pintura universal, Las Meninas. Fue pintado por Velázquez en un óleo sobre lienzo de grandes dimensiones, 3,18 metros de alto por 2,76 de ancho, muy probablemente en el año 1656, es decir, muy poco antes de fallecer. En realidad, el nombre auténtico del cuadro es La familia de Felipe IV, pero la presencia en el cuadro de las damas de compañía, llamadas meninas en portugués, de la infanta Margarita, hizo que se conociera popularmente por este nombre. Nos encontramos ante un retrato de grupo. Los personajes están situados en el interior de una estancia decorada con cuadros que podemos identificar como el estudio del pintor en el antiguo Alcázar Real de Madrid. El centro de la obra es ocupado por la figura de una niña rubia de unos 5 años que identificamos como la infanta Margarita. A sus lados aparecen dos meninas que dan nombre a la obra en su conjunto. La menina de la izquierda es Agustina Sarmiento, que se inclina hacia la infanta para ofrecerle en una bandeja de plata una pequeña jarra con agua. A la derecha se sitúa una segunda, Isabel de Velasco. Delante de ellas, en el ángulo inferior derecho, aparecen dos personajes que, por sus rasgos, los identificamos como bufones de la corte. Se trata de María Párvola y Nicolás Pertusato, quien, en una travesura típicamente infantil, coloca el pie encima de un perro mastín tumbado con la intención de molestarlo. Justo detrás de Isabel de Sarmiento encontramos representado al pintor, Diego Velázquez, quien lleva los elementos propios de su oficio, pinceles y paleta, pues se encuentra realizando su trabajo delante de un enorme lienzo del que solo vemos su parte trasera. Si nos dirigimos al plano posterior, entre penumbras, distinguimos a dos personajes adultos que parecen dialogar. Se trata de una mujer que se ha identificado como Marcela Ulloa, dama de honor, mientras que el hombre con el que habla no ha podido ser identificado. Al final de la sala y enmarcado bajo la puerta, aparece José Nieto, aposentador de palacio. Está en las escaleras y en realidad no sabemos si entra o sale de la escena. Este lleva un sombrero en la mano y viste una elegante capa negra. La luz es de tal intensidad que hace brillar la escena, la puerta y la figura de José Nieto. En la pared del fondo vemos en un espejo el reflejo de dos personajes que identificamos como los propios reyes Felipe IV y la reina Mariana de Austria. Siempre se ha dudado si los reyes están posando para Velázquez o únicamente acaban de entrar en la escena. Respecto al tratamiento de la luz en la obra, debemos observar que la estancia aparece en penumbra, iluminada por dos focos de luz principales. La proveniente de una ventana que estaría situada a la izquierda de los personajes en primer plano, de la que vemos el lateral del marco, y la que nos llega desde la puerta del fondo abierta. Ello permite que se iluminen los personajes en primer plano y el fondo, dejando el espacio intermedio en penumbras. Si hablamos de la técnica pictórica empleada en el cuadro, debemos afirmar que es insuperable. El pintor domina la perspectiva de manera que la habitación forma un espacio cuyas líneas convergen en un punto de fuga. Velázquez capta la atmósfera existente entre los personajes que difumina los contornos de las figuras. Sin embargo, la gama de colores empleada por el artista en esta obra es limitada y contenida, predominando los grises, plateados, azules oscuros y los ocres. No obstante, aplica también colores fuertes como el rojo fuego en pequeños detalles de la vestimenta de las niñas como lacitos, pasadores de pelo y adornos florales, o en la jarrita de agua que ofrece la menina. Este cuadro además posee su propia leyenda. La provocó la Cruz de Santiago que lleva pintada Velázquez sobre su vestimenta. Sabemos que Velázquez fue nombrado caballero de la Orden de Santiago tras fallecer en 1660, es decir, a título póstumo. Esto implica necesariamente que alguien tuvo que añadir la cruz al cuadro tras el fallecimiento del artista. Sería, según la leyenda, el propio Felipe IV quien, agradecido por los numerosos servicios prestados por Velázquez a la corona, pintaría personalmente esta cruz. Esta obra maestra de la historia de la pintura occidental influiría en gran número de pintores posteriores, siendo reivindicada la figura de Velázquez por impresionistas como Monet e incluso posteriormente por el propio Picasso,
quien en 1957 realizó una serie sobre las meninas, pero acercándose al cuadro desde la nueva perspectiva cubista. El cuadro puede admirarse actualmente en el Museo del Prado de Madrid. No son lo que creemos que son. Ya vámonos. A ver si muere. ¿Listo? ¡Cuidado! San Hugo en el refectorio de los Cartujos. Zurbarán. El cuadro que vamos a conocer a continuación es San Hugo en el refectorio de los Cartujos. Se trata del lienzo más sobresaliente del pintor español Zurbarán, pues reúne todas las características de su pintura, un estilo muy personal enmarcado dentro del barroco español. Francisco de Zurbarán nació en Badajoz en el año 1598. Hijo de un comerciante vasco afincado en Extremadura, fue aprendiz de Pedro Díaz Villanueva, pintor de imágenes piadosas y religiosas. De hecho, Francisco destacó inicialmente por su pintura religiosa, en la que revela un profundo misticismo. Fue un gran artista representativo de la Contrarreforma, influenciado, al igual que Velázquez, en su primera etapa por Caravaggio. Fue con los años evolucionando hasta acercarse al estilo de los pintores representativos del Bajo Renacimiento italiano. En 1617 se establecería definitivamente como pintor. Años más tarde se trasladó a Sevilla, ciudad donde residió y trabajó durante 30 años. Posteriormente marcharía a Madrid, donde pintó la serie mitológica Los trabajos de Hércules y 2 cuadros de batallas para el Palacio del Buen Retiro. Su primera obra de renombre sería La Inmaculada Concepción, pintada cuando tenía solo 18 años. Sus principales pinturas fueron retablos y series de lienzos, realizados para decorar conventos, como su obra más destacada, la Apoteosis de Santo Tomás de Aquino, pintada originariamente para el Colegio Mayor Santo Tomás en Sevilla. También pintó numerosos retratos, cuadros históricos y, sobre todo, sus famosos bodegones. Francisco de Zurbarán falleció en 1664 sumido en la más absoluta pobreza. Cuando analizamos San Hugo en el refectorio de Cartujos, lo primero que debemos saber es que Zurbarán quería mostrarnos cómo era la vida en los monasterios, inspirada en los principios y valores de la Contrarreforma. El cuadro es un óleo sobre lienzo de estilo barroco de grandes dimensiones, 2,6 metros de alto por 3,2 de ancho, pintado en 1655, casi al final de la vida del pintor. La composición se estructura en 3 planos. En el primero encontramos a San Hugo a la derecha, encorvado, apoyado en un bastón y tocando la carne que convierte en ceniza. Su paje se sitúa, como vemos, en el centro de la escena. En segundo plano vemos la mesa, a modo de bodegón que tanto gustaba pintar a Zurbarán, decorado con cerámicas de Talavera de la Reina, cuchillos, escudillas y pan. Ya en un tercer plano está San Bruno, mirando al espectador. Con él vemos a 6 monjes cabizbajos. Sin embargo, pese a existir estos 3 planos en la composición, vemos que apenas hay profundidad. El pintor nos sitúa frente a lo que podríamos considerar como una suerte de bodegón compuesto por personas. Los cuerpos de los cartujos de los propios San Hugo y del paje están enmarcados por una mesa en forma de L, cubierta con un mantel que casi llega hasta el suelo. Delante de cada cartujo están dispuestas las escudillas de barro que contienen la comida y unos trozos de pan. 2 jarras, un tazón boca abajo y unos cuchillos abandonados ayudan a romper una composición que podría resultar monótona, si no fuese porque está suavizada por el hecho de que los objetos presentan diversas distancias en relación al borde de la mesa. La habitación resulta muy austera. Solo el cuadro con la Virgen, el Niño y San Juan Bautista decora la pared del fondo, y la abertura de un arco en uno de los laterales nos deja intuir la sencilla y modesta iglesia cartuja. Hay que señalar que la rigidez que parecen tener los monjes no es signo de torpeza del pintor, sino algo conscientemente buscado.
Quería transmitir en los rostros de los cartujos todos los signos de una vida dura, de penitencia, demacrados por el ayuno y absortos como corresponde a su larga meditación. Los monjes son un claro ejemplo de la vida floral y humilde de la cartuja, que Zurbarán supo plasmar maravillosamente con una paleta de blancos y grises, de azules transparentes, ocres y malvas, solo animada por los colores vivos de las túnicas de la Virgen y San Juan. Se puede apreciar que Zurbarán dominaba bien el color blanco, al que podía llegar a dar hasta 100 matices distintos. El entierro del conde de Orgaz, el Greco. Vamos a conocer a continuación el cuadro El entierro del conde de Orgaz, obra cumbre del famoso pintor apodado El Greco, de nombre original Doménicos Theotokopoulos. Nació en el año 1541 en Creta, la isla griega, de la que tomaría el sobrenombre. Hasta los 26 años vivió en su isla natal, donde fue un apreciado maestro de iconos realizados al estilo bizantino. Después residió 10 años en Italia, donde se transformó en un pintor renacentista. Primero en Venecia, donde asumió plenamente el estilo de Tiziano. Posteriormente se trasladaría a Roma, donde entraría en contacto con la obra del eterno Miguel Ángel. Años más tarde se estableció en Toledo, en España, ciudad en la que trabajaría el resto de su vida y donde su arte sufriría una profunda evolución. Fue en esta etapa cuando pintaría algunas de sus obras maestras, como por ejemplo El caballero de la mano en el pecho, El entierro del conde de Orgaz, El expolio o el paisaje denominado Vista de Toledo. Su visión personal del arte se asentaba en su profunda espiritualidad. De hecho, sus lienzos evidencian una atmósfera casi mística, a pesar de que nunca formó parte de ninguna hermandad religiosa. Tampoco llegó nunca a escribir ni a hablar correctamente el castellano, sino más bien una especie de mezcla con el italiano. No se sintió identificado nunca con la sociedad toledana, ni se integró en ella, aunque tenía en Toledo una gran residencia en la que recibía a miembros de la nobleza y de la élite intelectual. Durante la realización de una obra encargada por el Hospital de Távera en Toledo, cayó gravemente enfermo. Fallecería al poco tiempo en el año 1614. El entierro del conde Orgaz es un óleo sobre lienzo pintado entre los años 1586 y 1588. Fue realizado para la parroquia de Santo Tomé de Toledo. Todavía hoy, casi 400 años después, se encuentra conservado en este mismo lugar. Está considerada una de las mejores y más admiradas obras del Greco. Aunque de origen extranjero, siempre se ha considerado al Greco como uno más de entre los pintores españoles del siglo de oro, debido a que fue a raíz de su llegada a España, y más concretamente a Toledo, en 1576, cuando empieza a realizar las que son consideradas sus obras maestras. El cuadro representa el milagro en el que, según cuenta la tradición, San Esteban y San Agustín bajaron del cielo para enterrar personalmente a Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de Orgaz, en la iglesia de Santo Tomé, como premio a una vida ejemplar de devoción a los santos y a las obras de caridad llevadas a cabo. La parte inferior del cuadro está ocupada por el cuerpo inerte del noble, que es depositado en el sepulcro por San Agustín y San Esteban. Los santos sostienen al conde revestido con armadura tocada con adornos dorados. En la vestimenta de San Esteban está representada su propia lapidación. Y en la de San Agustín podemos ver las imágenes de San Pablo y San Jaime, autores de las epístolas que San Agustín tanto había estudiado. El sacerdote que encargó la obra al Greco preside los funerales, leyendo el libro de los rituales. Lleva bordada en la capa, como vemos, una calavera, la imagen de Santo Tomé y un escudo.
En el centro encontramos una fila de caballeros, cuyas cabezas sirven como frontera en la escena entre lo terrenal y lo celestial. Se puede reconocer en el lienzo a Diego de Covarrubias, Antonio Covarrubias e incluso al propio Greco, que nos mira invitándonos a participar en la ceremonia. También podemos ver a su pequeño hijo Jorge Manuel, el niño que señala con el dedo al personaje central. El enlace de unión entre la tierra y el cielo lo forman tres elementos: las llamas, la cruz y el alma del difunto, que es llevada al cielo por un ángel de cabellos dorados. En la zona celestial destaca la figura de Cristo con vestidura blanca, entronizado como juez, que señala a San Pedro. Este con sus llaves tiene que abrir las puertas del cielo al alma del difunto. La Virgen María, envuelta en un manto azul y una túnica de tonos rojizos, atrae la mirada de los santos y hace de intercesora del difunto. Podemos ver a la derecha a un grupo de santos, entre los que destaca San Juan Bautista. Cerca del propio Bautista encontramos a San Pablo y a San Jaime, y en segundo término a Santo Tomás. Además, entre los otros personajes aparecen el rey Felipe II y el cardenal Tavera. Encontramos presentes en la escena también elementos del Antiguo Testamento como Moisés con la vara, las tablas de la ley, David con su arpa o al propio Noé con el arca. Situándonos ahora en el mundo celestial, vemos que predominan los colores fríos, apagados. Observamos también que la pincelada es más pastosa, casi violenta. Como contraposición, en el mundo terrenal la pincelada es más suelta y predominan los tonos de negro, aunque también encontramos colores cálidos, como en los ropajes de San Agustín y de San Esteban. Podemos decir que el entierro del conde de Orgaz es la obra cumbre del Greco. Fue pintada en su madurez, cuando ya estaba plenamente instalado en la ciudad de Toledo. Como curiosidad, diremos que hace tan solo unos años se ha descubierto la tumba del señor de Orgaz. Al parecer, estaba situada justamente a los pies del cuadro que representa su propio enterramiento. Piel con imperfecciones. Nueva Nivea Dermakin Clear con ácido salicílico y niacinamida que actúa desde la primera aplicación para una piel más uniforme. De Nivea. La mujer barbuda. José de Ribera. Pasamos ahora a analizar el cuadro La mujer barbuda, obra de José de Ribera. Este pintor nació en Valencia en el año 1591. Siendo muy joven, se trasladó a Roma, donde ingresó en la Academia de San Lucas y donde fue conocido con el sobrenombre de El Españoleto, traducido como El Españolito por su corta estatura. Más tarde viajó a Nápoles, donde desarrolló toda su carrera pictórica, convirtiéndose en el pintor favorito de los virreyes de España en la ciudad italiana, que por aquel entonces era virreinato español y que gozaba, por tanto, de gran prosperidad comercial. Fue el pintor del siglo de oro que más siguió los avances estilísticos del claro oscuro, propuesto por el pintor italiano Caravaggio. La mayor parte de sus obras pictóricas reflejan como tema principal la iconografía religiosa y, más concretamente, las escenas de martirios, como reflejó en su obra El martirio de San Felipe. Sin embargo, también realizaría obras de carácter más profano, como por ejemplo de figuras de filósofos o de temáticas mitológicas, como en el Sileno, que podemos admirar en el Museo de Capo di Monte de Nápoles. También realizaría representaciones alegóricas de los sentidos, como en la obra El escultor ciego, así como algunos retratos. Ribera es una de las figuras capitales del siglo XVII, no solo de la pintura española, sino de la europea y, en cierto modo, una de las más influyentes, ya que sus formas y modelos se extenderían por Italia y Centro Europa e incluso hasta la Holanda de Rembrandt.
dejando una gran huella en otros pintores de la época. José de Ribera falleció en Nápoles en 1652. El cuadro La mujer barbuda se llama en realidad Magdalena Ventura con su marido, pero por razones evidentes es más conocido como La mujer barbuda. Está considerado como una de las pinturas más extrañas y misteriosas de la historia del arte. Este fue pintado al óleo sobre lienzo en el año 1631. En primer lugar, debemos saber que en la época en la que se pintó la insólita obra, José de Ribera trabajaba como pintor de cámara en la corte del entonces virrey de Nápoles, don Fernando Afán de Ribera y Enríquez. Fue precisamente el virrey quien le encomendó el encargo de retratar a Magdalena Ventura, una mujer de la región italiana de los Abruzos, que había alcanzado una notable fama en aquel tiempo, ya que se decía que, al cumplir los 37 años, había comenzado a ver cómo le crecía una larga y espesa barba, así como vello en el pecho. La propia doña Magdalena aparece en el centro de la composición, vestida como una mujer y dando de amamantar a su pequeño. Su rostro, sin embargo, es absolutamente viril, dotado de una espesa y negra barba. Nos muestra en su gesto cierto dolor y abatimiento. A su lado podemos ver a su marido, cuyo retrato también es soberbio, y de quien el pintor supo captar la amarga resignación con la que vive la situación. Se aprecia que el foco de luz ilumina la zona de la cabeza del niño y desde ahí el pecho del que mama y el brazo derecho de la madre con el que lo sujeta, dejando en penumbra el resto de la obra. Si volvemos hacia el rostro de la mujer, vemos que está surcado por arrugas. Además, las manos son grandes, propias de un varón. Podríamos decir que la obra nos muestra una mujer que supuestamente acaba de dar a luz recientemente y que saca uno de sus pechos para amamantar a su bebé. Llama, sin embargo, la atención ese pecho, pues parece salir casi del centro del tórax, algo que refuerza la sensación de que no se trata de una mujer con barba, sino de un hombre con un pecho, todo ello reforzado, como hemos dicho, en que su rostro es absolutamente viril, con fuertes rasgos y una calvicie incipiente. La explicación posible que podemos encontrar es que el pecho y el bebé son dos añadidos del pintor, quizá incluso posteriores al posado, para recalcar la feminidad de la retratada. Por otro lado, las piedras que encontramos a la derecha de la obra contienen una inscripción en latín que, traducida, significa un gran milagro de la naturaleza. Podríamos decir que el estilo empleado por Ribera para este lienzo sigue las pautas del tenebrismo implantado por Caravaggio, pues utiliza una iluminación que crea intensos contrastes con los que se acentúa la tensión de la escena que está desarrollando. Por lo que se refiere a los rostros, manos, paños y objetos están pintados con absoluto naturalismo, como también el bebé amamantando. El resultado de este conjunto es una obra excepcional de carácter casi documental, tratada con exquisito respeto y de manera casi científica. Hoy en día forma parte de la colección de la Fundación Casa de Medinaceli y actualmente se conserva en el Hospital de Tavera de Toledo.